La institución universitaria CESMAC presenta a continuación a un filósofo de la Escuela de Frankfurt, Jürgen Habermas. A continuación, una introducción. Les presento una compilación del principal pensador de la Escuela de Frankfurt, fundada oficialmente el 23 de febrero de 1923 en Frankfurt, Alemania, como instituto de la investigación social por un grupo de intelectuales burgueses ideológicamente marxistas, pero no militantes de ningún partido, cuyo objetivo inmediato era reflexionar en torno al progreso humano en un momento en que la ideología del progreso decepcionaba a la intelectualidad europea, sobre todo tras la crisis de los valores. El Instituto de Investigaciones Sociales o Instituto para la Investigación Social, mejor conocido como la Escuela de Frankfurt, es la principal escuela de pensamiento e investigación social de carácter marxista. Fue fundada en la Universidad de Frankfurt am Main, en Alemania, por los marxistas judíos Georg Lukács y Felix Weil en 1924, inspirándose en Carlos Marx y Sigmund Freud, para desarrollar la llamada teoría crítica de la sociedad occidental, cuyo único fin es acabar con los valores europeos. El término Escuela de Frankfurt es un término informal empleado para referirse tanto a los pensadores miembros del Instituto de Investigación Social como a aquellos influenciados por él. No existe ninguna institución formal con este nombre. Fue integrada en su totalidad por judíos marxistas, quienes emigraron de Alemania cuando Adolfo Hitler llegó al poder en 1933. Después de un año en Ginebra, se establecieron en Nueva York, donde la Universidad de Columbia les dio colegio. Hola, bienvenidos a nuestra sección de Jürgen Habermas. Aquí encontrarás la biografía de este brillante teórico alemán y parte de sus logros. Jürgen Habermas nació en Düsseldorf, Alemania, en 1929. Estudió en Gotinga, doctorándose con una tesis sobre el Schelling, y fue ayudante de Adorno desde 1956 a 1959 en el Instituto de Investigación Social de Frankfurt. En 1961 y 1964 ejerció como profesor en Hebron. Luego fue profesor titular de Sociología y de Filosofía en Frankfurt desde 1964 a 1971. Dirigió a partir de este último año el Instituto Max Planck. En 1983 regresa a Frankfurt. Realiza importantes trabajos empíricos sobre la comunicación de masas y socialización política. Considera el paradigma americano como una interesante propuesta para compensar las debilidades de la teoría marxista de la sociedad. Recientemente ha sido galardonado con el Premio Príncipe de Asturias de Ciencias Sociales 2003. En 1976 desarrolla la teoría de la acción comunicativa con la intención de lograr una reconstrucción del materialismo histórico. Critica fuertemente el marxismo por descuidar el aspecto supracultural y hacer fuertes hincapiés en lo económico, material. En 1981 su interés se centra en la filosofía práctica, moral, ética, derecho y justicia. La noción clave es la idea de comunicar ideas de comunicación. Tomada en su conjunto, la obra Jürgen Habermas resulta de difícil acceso. La variedad de los intereses y el rigor de sus polémicas planteamientos teóricos, junto con la continuidad, referencias y aprovechamientos de investigaciones de áreas diversas, lo revelan como un pensador polémico. Su temática en tanto la sociología y la filosofía, ciencia y política, influido por Hegel y Lukács, se pone en contacto con los demás temas de izquierda, de Marx, Benjamin, Marcuse y Adorno. Espantado por el nazismo, quizás la expresión más dolorosa del proyecto moderno, se esfuerza desesperadamente por encontrar el ámbito subjetivo de la comunicación clave que le permita reanudar ese proyecto, reinterpretarlo y realizarlo. Estos son los principales aportes a la sociedad de Frankfurt. Sus estudios en sociología entra en contacto con trabajos empíricos de comunicación de masas y sociología política.
con la obra de Durkheim, Hegel y Pearson. En esa época escribe Historia y crítica de la opinión pública y Teoría y praxis, en un intento de proseguir el marxismo hegeliano y hegeliano de los años 20. De forma simultánea se dedica a la filosofía del lenguaje y a la teoría analítica de la ciencia. Considera el pragmatismo americano como una interesante propuesta para compensar las debilidades de la teoría marxista de la sociedad. Todo ello lo conducirá a la idea de una pragmática universal desarrollada ampliamente en su teoría de la acción comunicativa, en cierta y técnica como ideología y en conocimiento de interés del mismo año. Distingue la acción racional con orientación utilitaria de la acción comunicativa. Esta distinción apunta al desarrollo de una teoría de la comunicación. Dejen claro además que esta tarea de una crítica de la ciencia que escape a los engaños del positivismo, admitir el carácter interesado de aquella. No hay conocimiento neutral. Más aún, hay diversos intereses científicos. Uno es el técnico de las ciencias empíricas, otro el práctico orientador de la acción por su comprensión de sentidos, y el tercero el emancipador de la teoría crítica de la sociedad. En 1976 recurre a la teoría de la comunicación para lograr una reconstrucción del materialismo histórico. Reconstrucción, esto se descomposición, se reconstrucción en forma nueva de una teoría con el fin de ver y alcanzar mejor su meta. Aceptada la diferencia entre trabajo e interacción simbólicamente medida, la crítica del marxismo se deduce fácilmente. Tiene que ver con su énfasis en lo económico y su descuido de lo superestructural. Crítica a las construcciones y tendencias de la crisis del capitalismo tradioburocrático, las cuales derivan de la falta de consenso racional con respecto al principio de organización de la sociedad vigente. Es decir, apunta a la consideración de lo particular en detrimento de lo argumentativamente generalizable. Sin embargo, es una censura moral con la cual un Habermas no puede contentarse. Hay que tener en cuenta sobre todas las tendencias concretas a la crisis del capitalismo, las cuales se ubican no solo en el plano económico administrativo, sino también en el sociocultural de las legitimaciones y motivaciones. Por otro lado, no se puede concluir con certeza la autosupresión del principio capitalista de organización, ni tampoco predecir la necesidad de una crisis. En 1981 publica su monumental obra Teoría de la acción comunicativa. Es una obra sociológica, una teoría global de la sociedad, el origen, la evolución y las patologías de la sociedad. Habermas abandona el programa de la filosofía de la conciencia o del sujeto y se ubica en el de la intersubjetividad comunicativa o del entendimiento lingüístico. Desde ese punto de vista considera, entre otras cosas, que el modelo de acuerdo con el cual hay que pensar la acción social no es que ya de una relación subjetiva orientada por fines egoístas de sujetos individuales, sino el de una acción orientada al entendimiento en el cual los sujetos coordinan sus planes de acción sobre la base de acuerdos motivados racionalmente a partir de la aceptación de pretensiones. La pragmática universal intenta identificar y reconstruir las acciones universales de todo entendimiento posible en el medio específico del habla. Junto al conocimiento de acción comunicativa, Habermas introduce una noción completamente el mundo de la vida, único horizonte desde el cual y sobre el cual puede producirse la reproducción simbólica social en acciones lingüísticamente medidas.